consagración de Jacob. La vida de Jacob es el ejemplo, hermanos míos, de los creyentes que el Señor tiene que permitir toda clase de adversidades en su vida para lograr que finalmente ellos se puedan consagrar a Él. La Biblia nos enseña que siendo apenas Jacob un jovencito, tuvo que abandonar su hogar y huir a la casa de Labán su tío porque su hermano Esaú quería matarlo. En su huida hacia Padán Aram, a la casa de Labán, la Biblia nos dice a nosotros que el Señor se le apareció a Jacob. Y cuando Dios se le aparece a Jacob, Jacob hace un voto a Dios. Si usted va, por ejemplo, a Génesis, el capítulo número 28, el versículo número 10 en adelante, note lo que la palabra de Dios nos dice. Génesis capítulo número 28, el versículo 10. Salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán. Y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo, y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que está acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente y al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. Y ahora note lo que hace Jacob. Jacob con miedo sale de su casa y sale huyendo. Y cuando Dios se le aparece dice: qué terrible es este lugar, no es otra cosa que casa del cielo. Y ante aquel encuentro que él tiene con Dios, se da cuenta que él tiene que coger las cosas en serio. Y dice la Biblia que hace un voto con Dios, con el Dios de su padre Isaac. Y la palabra de Dios nos dice en el verso número 20: e hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo, y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Jacob hace su voto, él hace su voto, ¿verdad? Un voto que le conviene a él, por supuesto. Y dice: si Dios fuera conmigo a este viaje, yo estoy realmente metido en problemas. He salido de la casa de mi padre, de la protección del nido del hogar. Nunca he estado en estas circunstancias. Y si Dios fuera conmigo, si Él estuviera conmigo, si su presencia está conmigo. Número 2, si Dios me guardare en este viaje. Número 3, si Él proveyere para mis necesidades. Si Él que me diere pan para comer y vestido para yo vestir. Y note la cuarta condición de este voto. Óigame, este es un voto que le conviene, ¿verdad?
Tremendo voto. Todo era para él. Dice la palabra de Dios: y si yo volviera en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y de todo lo que él me diere, el diezmo apartaré para ti. Dios, si tú estás conmigo y tú me prosperas, y si tú me vuelves en paz, y si tú me bendices y me das muchas cosas y muchos bienes, yo, Señor, te daré el diezmo de todo lo que tú me dieres. Tiene que entender que en verdad él tiene que buscar a Dios. Y Dios permite este suceso de que su hermano lo quiera matar para que él entendiera que él tenía que coger las cosas en serio. El segundo evento fue la reconciliación que tuvo con su hermano. Él había engañado a su hermano. Y el Señor, hermanos míos, oiga bien, cuando él viene ahora de Padán Aram, de la casa de Labán, Dios había cumplido su parte. Dios había estado con él. Dios lo había guardado, le había provisto para sus necesidades y lo había enriquecido a él grandemente. Pero sabe, Jacob se había olvidado de ese voto. Porque así somos nosotros. Así somos nosotros los seres humanos. Cuando más necesitamos a Dios, decimos: Dios, si tú estás conmigo, si tú estuvieras conmigo, y si tú me bendices, y si tú me resuelves en verdad, yo te prometo que yo voy a ser un buen cristiano, y yo te prometo que hasta voy a diezmar. Eso fue lo que hizo Jacob aquí, ¿verdad? Señor, si tú me bendices, yo te prometo que tú serás mi Dios, y hasta el diezmo lo voy a apartar para ti. Hasta eso lo voy a hacer, Dios. El diezmo lo voy a apartar para ti, si tú me bendices grandemente. Tú serás mi único Dios, ¿saben? Dios había cumplido todo lo que Jacob le había pedido. Amén. Pero dura años allá en Padán Aram y Dios lo bendice. Y de allá viene, hermanos míos, mire, convertido en un hombre riquísimo. Pero recuerden que él había salido de su casa porque ¿qué? Porque su hermano Esaú lo quería matar, y Esaú estaba en serio en eso. Y cuando regresa, bendecido por Dios, él se acuerda de que él dejó un problema, ¿verdad?, en la casa de sus padres, que era que Esaú. Y note lo que dice la palabra de Dios allí en Génesis, el capítulo, hermanos míos, en el capítulo número 28. Note lo que la palabra de Dios nos dice a nosotros, el capítulo, vamos a leer en el capítulo, escúcheme un ratito ahí, en el capítulo 33. Él regresa. Y dice la palabra de Dios que tiene que enfrentar a su hermano. Y dice la palabra en el verso 33, en el capítulo 33, verso 1: alzando Jacob sus ojos, miró, y aquí venía Esaú y los 400 hombres con él. Entonces repartió él los niños entre Lea y Raquel y las dos siervas. ¿Por qué? Porque le habían dicho a él: mira, por ahí, ¿sabe quién viene por ahí? Por ahí viene nada más y nada menos que tu hermano Esaú. Y viene, ¿sabe qué? Viene con 400 hombres. La palabra de Dios nos dice a nosotros que él se llenó de ¿qué? De temor. Se llenó de miedo, creyendo que su hermano le iba a matar, y creyendo que su hermano, por supuesto, iba a acabar también con su familia. En el capítulo 32, el verso número 8, dice la Biblia, en el verso mire mejor, en el versículo número 7, los mensajeros volvieron a Jacob diciendo: vinimos a tu hermano Esaú, y él viene a recibirte, y 400 hombres con él. Y no, del verso 7, entonces Jacob tuvo que gran temor y se angustió,
y distribuyó el pueblo que tenía consigo, y las ovejas y las vacas y los camellos en 2 campamentos. Y dijo: si viene Esaú va contra un campamento y lo ataca, el otro campamento escapará. Y dijo Jacob, note, ahora se acordó se acordó Jacob de que había un Dios en el cielo, ¿verdad? Amén. Cuando iba corriendo para Nara, se acordó de que Dios existía. Ay, Señor, mira, si tú provees y si tú me bendices, si tú vas conmigo, tú serás mi Dios. Hasta ese momento se acuerda de Dios. Y ahora que viene y tiene que enfrentar a su hermano, ¿verdad? Esaú. Y le dice, y viene a recibirte con 400 hombres, dice, pobrecito de mí. Me va a matar mi familia. Y tiene que acudir a Dios. Y dice la palabra de Dios en el verso 9 que él dice: y dijo Jacob, Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela y yo te haré bien. Un momento, él no dijo que Jehová iba a ser su Dios. ¿Por qué dice Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac? Un momento, ¿no es el Dios tuyo también? El otro. ¿Por qué él no dijo, Dios mío, yo soy tu siervo? Dios mío, aquí estoy yo rendido a tus pies. Invoco tu ayuda. Dios mío, ten misericordia de mí. Salva a mi familia. Necesito tu protección y tu cuidado. No dijo Dios de Abraham y Dios de Isaac. Dios no debería ser solamente el Dios de Abraham, el Dios de Isaac. Dios no debería de ser solamente el Dios de otras naciones, de otro hombre, de otra mujer. Dios debería de ser tu Dios también. Él quiere ser el Dios de cada ser humano. Pero Jacob tenía la conciencia de que él realmente en su vida, él no podía decir, Jehová, el Dios verdadero, tú también eres mi Dios, Dios te necesito. Tuvo que invocar a la fe de sus padres. Y hermanos míos, nosotros no podemos vivir toda nuestra vida por la fe de otros. Debemos de llegar al punto en el cual nosotros subsistamos en la vida cristiana, seamos usados por Dios, por la fe que nosotros hemos puesto en el Dios del cielo. Levántame a Dios en la fe. Debemos de llegar al punto que conozcamos a Dios nosotros. ¿Por qué? Por experiencia personal, de que Él sea mi Dios. Debemos de tomar esa decisión y debemos de tomar esa determinación. Y note la oración de quién, de Jacob. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo, pues mi callado pasé es de Jordán y ahora estoy sobre 2 campamentos. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Saúl, porque le temo no venga caso y me hiera la madre con los hijos. Tú has dicho, yo te haré bien y tu descendencia será como la arena del mar que no puede contar por la multitud. Y durmió allí aquella noche y tomó de lo que le vino a la mano un presente para su hermano Esaú. Tenía temor, tenía miedo, estaba angustiado. Otra vez se acordó de Dios. Pero note que aunque Dios le había hecho rico, lo había bendecido con una familia numerosa, ahora él estaba lleno de temor, tuvo que clamar a Dios. Eso fue el segundo gran suceso que Dios usó para que él se consagrara a Dios. El tercer gran evento fue la venganza de Simeón y Leví. La Biblia nos dice a nosotros que Jacob tenía una hija. Tenía 12 hijos y tenía una hija que se llamaba Dina. La palabra de Dios nos dice que cuando él llega de la casa de Labán a esa tierra, había
a un príncipe de aquella tierra que se llamaba Siquem, hijo del rey Amor. Y Siquem vio a Dina y la Biblia dice que se enamoró de ella. Le gustó. Porque Dina cometió un error. Dice la Biblia, la palabra de Dios, que Dina se fuera nada más y nada menos, hermanos míos, oiga bien, a conocer el país. Del capítulo 34, salió Dina, la hija de Lea, la cual ésta había dado a luz a Jacob, a ver las hijas del país. Se fue a dar, ¿verdad?, un tour por ahí y se metió en problemas, se metió en lugares que no debería de meterse, se metió en las compañías que no debería asociarse. Y Siquem la vio, y Siquem, ¿verdad?, un príncipe acostumbrado a tomar la mujer que él quería, la Biblia dice que la deshonró, la violó. Y los hermanos de Dina, Leví y a Simeón, supieron eso y guardaron eso en su corazón y la tenían ahí contra Siquem. La Biblia dice que el alma de ese joven se pegó al alma de Dina y la quería para él. Y su papá fue donde Jacob y le dijo: mira, emparenten con nosotros, tomen de nuestras mujeres, nosotros le daremos de nuestras mujeres a ustedes. Yo quiero que tú me des a Dina. ¿Para qué? Para mi hijo Siquem. Después de él haberla deshonrado. Y usted sabe qué dijeron Simeón y Leví. Bueno, es que nosotros no podemos porque nosotros somos circuncidados. Con una condición nosotros accederemos a tu petición de que se circuncide todo varón. Y el muchacho, como estaba loco por ella, dijo: está bien, se circuncidaron. Mire, en el segundo día, cuando la circuncisión estaba, entraron Leví y Simeón a espada y mataron a todos los hombres de Amor. Y ahora está que otra vez Jacob en problema. Y note lo que la Biblia, la palabra de Dios, dice en el capítulo número 34, el versículo 25 en adelante. Dice la palabra de Dios allí, en el versículo 25: pero sucedió que al tercer día, cuando sentían ellos el mayor dolor, dos de los hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada y vinieron contra la ciudad que estaba desprevenida y mataron a todo varón. Y a Amor y a Siquem su hijo los mataron a filo de espada, y tomaron a Dina de casa de Siquem y se fueron. Y los hijos de Jacob vinieron a los muertos y saquearon la ciudad, por cuanto habían amancillado a su hermana. Tomaron sus ovejas y vacas y sus asnos y lo que había en la ciudad y en el campo, y todos sus bienes. Llevaron cautivos a todos sus niños y sus mujeres, y robaron todo lo que había en casa. Entonces dijo Jacob a Simeón y a Leví: me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores de esta tierra, el cananeo y el fereceo, y teniendo yo pocos hombres, se juntarán contra mí y me atacarán, y seré destruido yo y mi casa. Pero ellos respondieron: ¿había él de tratar a nuestra hermana como una ramera? Claro que no. Ellos lo tenían guardado. Y ahora ahí está Jacob con temor, ¿verdad?, de qué iba a pasar. Ustedes me han turbado, tengo turbación, angustia. Ahora los moradores de esta tierra van a venir y me van a atacar y van a acabar otra vez mi familia. ¿Se acuerda otra vez de Dios? Dios no se había acordado de él, porque él estaba dentro de los planes de Dios para que el Mesías, el Salvador, viniera a este mundo. Él era el tercero de importancia en la genealogía del Mesías, nuestro amado, glorioso Salvador Jesucristo. Y la palabra de Dios nos dice que Dios le socorre. Pero Dios quería que Jacob llegara al punto de que él entendiera que él tenía que cumplir su voto de hacer de Jehová su Dios. Hermano,
¿Qué es lo que Dios tendrá que hacer con nosotros para que tú comprendas que tú tienes que llegar al punto de que debes de consagrar al Señor tu vida y hacer de Jesucristo no solamente tu Salvador, no solamente reconocerle como el creador del mundo, sino como el Señor de tu vida? Y yo pregunto en esta mañana, ¿qué es lo que el Señor tendrá que hacer? ¿Qué evento tendrá que hacer? ¿Qué tendrá que ocurrir en tu familia para que tú te postres al Señor y te dediques y te rindas y te consagres finalmente a Él? ¿Qué es lo que el Señor tendrá que hacer? Mire, muchos de nosotros no queremos ser cristianos consagrados a Dios. Sí somos salvos, amén. No es que no somos salvos y no conocemos al Señor, pero en verdad no hemos llegado al punto de entender que la vida cristiana es más que ser salvo. Ser cristiano es ser un cristiano consagrado, amén. Amén. Dedicado a Dios, devoto a Dios. Dios quiere que lleguemos al punto en el cual digamos: Señor, yo me rindo a ti, yo me consagro a ti. Hermanos míos, os ruego por las misericordias de Dios que consagréis, ¿verdad? Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os conforméis a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, amén, agradable y perfecta. Amén. ¿Cuándo es que vamos a llegar al punto de presentarnos voluntariamente a Dios y decir: Señor, mira mi cuerpo aquí, mira mi vida, yo estoy en el altar del sacrificio, consagrándome a ti para que tú me uses para tu gloria? En el capítulo número 35, finalmente yo creo con todo mi corazón que después de tantas decisiones inciertas en la vida de Jacob, después de que Dios tuvo que tratar tanto con él, finalmente Jacob entiende lo que Dios quería de él. Y noten, hermanos míos, las razones ahora por qué en su vida él llega a la conclusión que debía de consagrarse a Dios. En el capítulo 35, el verso 1, dijo Dios a Jacob: levántate y sube a Betel y quédate allí, y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Para mí este es el momento en el cual Jacob se consagró a Dios, y usted verá por qué. Y note las razones por las cuales él se consagra. En primer lugar, él llega a la conclusión de que debe ya finalmente rendirse, consagrarse a Dios, porque Dios le respondió cuando él pensó que ya no había esperanza. Y es así que muchas veces Dios, oiga bien, tiene que tratar con nosotros. Nos tiene que literalmente meter en el pozo de la desesperación para que cojamos las cosas en serio. Amén. Para que nos dediquemos a Él en serio. Para que tratemos de alcanzar los propósitos por el cual Él nos ha redimido, nos ha salvado. Para que finalmente podamos ser instrumento en sus manos. Dios nos tiene que meter a nosotros, hermanos míos, en una situación en la cual nosotros pensemos que realmente ya no hay esperanza. Cuando Simeón y Leví hicieron eso, Jacob dijo: este es el fin. Ya si nos van a matar los cananeos, los fereceos, vendrán en contra de nosotros y nos van a eliminar. Pero Dios le respondió, y él entendió que finalmente tenía que consagrarse a Dios. Y Dios le respondió en ese momento cuando él pensó que ya no había esperanza. El verso número 1 dice la palabra que Dios le dijo: ve a Betel y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano que es Esaú.
él se pone a recordar, ¿verdad? Todo lo que había pasado. Y Dios le recuerda por donde él había caminado. Dios le recuerda cómo él lo había ayudado. Y Dios le hace ver, acuérdate que yo te respondí cuando tú pensaste que ya no había esperanza, ahí yo estuve contigo. Amén. Dios quería que él se acordara de esa circunstancia cuando él huía, sin saber de su futuro. Cuando él creyó que no llegaría a ningún destino, cuando no supo qué iba a pasar con él, Dios le respondió. Allí cuando estuvo solo, por primera vez en su vida se encontraba sin el cuidado, sin la protección de sus padres, sin la provisión de sus padres, sin la dirección de ellos. Allí cuando él pensó que ya no había esperanza, Dios le respondió. Dios estuvo presente y el Señor le dio su promesa de que lo ayudaría, de que lo guardaría. El Señor estuvo allí con él. Y note que aquí es como yo digo, que finalmente al comprender eso es que Jacob se consagra al Señor. Note el verso 2. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. No hay consagración de vida al Dios verdadero hasta que nosotros quitemos los dioses de nuestras vidas. Amén. Amén. Porque Dios quiere ser Dios para nosotros. Él quiere ser el Señor, el único Señor. Él quiere ser Dios para nosotros, no un Dios más. Él quiere ser el único Dios. Y mientras nosotros tengamos dioses en medio de nosotros, en nuestras casas, en nuestras vidas, cosas de este mundo que ocupen el lugar de Dios, nosotros no vamos a ser hombres y mujeres consagrados a Dios, y hombres y mujeres, hermanos míos, usados por Dios. Hay que quitar los dioses. Por eso yo creo que ese es el tiempo, el momento en el cual finalmente Jacob se consagró para que Dios lo usara. Yo te pregunto, ¿cuál es el Dios que en esta mañana tú tienes que quitar de tu vida? ¿Qué es lo que está ocupando el lugar de Dios en tu vida? ¿Qué es lo que está impidiendo que Dios realmente te use? ¿Cuáles son los dioses que tiene? A ver, alrededor de cuáles dioses está viviendo. Quítalo de tu vida, quítalo, sácalo, porque es a ti que te conviene, es a mí que nos conviene. Quítalo, quítalo. Deja que Dios en verdad sea Dios en tu vida, el único Dios. Déjalo, deja esas cosas atrás, porque en verdad a ti y a mí nos conviene. Amén. Y Jacob tuvo que llegar a esa conclusión, porque él, hermanos míos, él sabía, él era testigo de que Dios le había respondido cuando él pensó que en verdad ya no había esperanza. ¿Te acuerdas ese momento? Cuando pensaste que ya todo terminaba en tu vida, que no había esperanza. En la salud, tú quizás tú llegaste a pensar, ya no hay esperanza, ya voy a morir. Nada más estamos esperando que nos diga se murió o él se murió, ya no hay esperanza. Y no tuviste, pero lo único que pudiste hacer fue clamar a Dios y decir: Dios mío, mira, mi esposa, mi hijo, mi mamá, mi papá, mira yo mismo, Señor, los médicos han dicho que no hay esperanza. Clamo a ti, Señor, porque tú eres mi buen pastor. Tú me vas a responder en el día en el cual no hay esperanza. Amén. Y en ese día pusiste en Dios tu esperanza, porque entendiste que nadie te podía ayudar, y Dios se compadeció de ti y Él te socorrió. Y eso debe ser algo importante, no lo debemos de olvidar. ¿Sabe para qué? Para que consagremos nuestras vidas al Señor. En segundo lugar, Él finalmente entendió que debía de ser un creyente consagrado, y que Dios lo había escogido con propósito. No era cualquier cosa que Dios quería hacer con él. Era que el Mesías, el Salvador del mundo, el Señor Jesucristo,
el Dios en la carne, Emmanuel, Dios con nosotros, iba a venir a través de su descendencia, de Él. Dios quería usarle para hacer algo grandioso y afectar la vida de las naciones y de todos los seres humanos. Y Él no lo había entendido. De hecho, déjame decirte algo, Dios te ha llamado, te ha salvado, porque Dios tiene un propósito especial contigo y Él quiere que tú seas de bendición. Amén. Y la palabra de Dios nos enseña que Él apela a su pasado. En el verso 3 Él dice que Él se dedicó y se consagró a Dios. Es porque Dios le respondió en el día de la angustia. Y le dice a aquellas gentes que vivían con Él: levantémonos y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he estado. En el momento que creemos que todo terminó, allí en la angustia, cuando no había ninguna salida, cuando emocionalmente estábamos derrotados, cuando en el alma había una angustia, un pesar, un dolor, cuando el alma, hermanos míos, estaba enferma, cuando las dudas nos invadían, cuando estábamos llenos de confusión y de tormento emocional, Dios apareció allí y nos rescató. En el momento cuando creíamos que nadie podía ayudarnos, por eso Él acudió al Señor. Y Él se recordó que en ese momento de angustia también, en ese momento de angustia fue cuando el Señor se le apareció ahí. ¿Y qué hizo Dios con él? Dios lo fortaleció, Dios lo consoló, Dios lo socorrió, Dios lo pastoreó. Amén. Dios estuvo con él cuando ya dentro de él estaba enfermo y angustiado. El Señor se apareció y por eso Él dijo: vamos a hacer un altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Hermano, cuando nosotros hemos estado ahí en angustia, Dios, oiga bien, nos ha socorrido. Amén. Dios nos ha ayudado. Él se ha hecho real, Él se ha hecho presente. No olvide eso. ¿Tú sabes por qué tú y yo debemos de ser cristianos consagrados? Porque cuando no teníamos esperanza, cuando realmente nadie nos pudo ayudar, cuando en el medio no había esperanza, cuando nos habían desahuciado, cuando no sabíamos qué hacer, debemos ser creyentes consagrados, porque cuando estábamos en medio, ¿verdad?, de esa angustia, de ese dolor emocional, enfermo, ¿verdad?, ahí Dios se apareció y Dios nos fortaleció y nos dijo: ¿te has olvidado de mí? Yo estoy aquí. De hecho, no le buscamos, dice la palabra, que Él fue que se le apareció. ¿Amén? Porque Dios es el que siempre está detrás de nosotros. Dios siempre está detrás de mí. Dios siempre está detrás de ti para socorrerte. Porque tristemente, la mayoría del tiempo no buscamos nosotros mismos a Dios. En tercer lugar, Jacob llegó a la conclusión de que tenía que finalmente consagrarse a Dios, porque Dios le respondió defendiéndolo de sus enemigos. El cananeo, el fereceo, lo iban sin lugar a duda a eliminar. Pero la palabra de Dios dice en el verso número 5 que ellos salieron, ¿verdad?, hacia Betel. Y el verso 5 dice: y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. ¿Sabe, hermanos míos? Cuando los impíos han querido hacernos daño por nuestra fe, Dios nos ha defendido. Amén. Él ha estado con nosotros. Cuando muchas veces, ¿verdad?, no podemos enfrentar al enemigo, Dios es quien pelea por nosotros. Él es quien nos ha defendido, Él es quien nos ha protegido. Y cuando
Jacob estaba indefenso, ¿verdad? Allí Dios apareció y él, sin darse cuenta, dice la Biblia, la palabra de Dios, que el terror de Dios cayó sobre sus enemigos. Realmente el fereceo y el cananeo pensaban hacer eso, pero Dios se ocupó de ellos y Jacob ni siquiera se dio cuenta. Amén. Y yo recuerdo cuando estábamos en la plaza allí. Ustedes saben los problemas que tuvimos con muchos hijos del diablo y enemigos del evangelio. Personalmente sé que muchos trataron de hacerme daño. Y muchos trataron incluso de atentar contra mi vida. Algunos de ustedes no saben, pero había algunos que querían, mire, literalmente eliminarme. Me odiaban. Porque yo le decía, aquí al frente de la iglesia ustedes no pueden buquearse. Porque aquí el pueblo de Dios se reúne para alabar a Dios. Estamos en contra de la juca. Amén. Todo lo que le haga daño a nuestros jóvenes y a nuestro país y a la familia dominicana, nosotros estamos en contra de eso. Estamos en contra del licor, porque el licor, hermanos míos, destruye a la gente, daña su cuerpo. El licor separa a la familia. El alcohol esclaviza a la gente. Ay de aquel que da de beber a su prójimo. ¿Para quién serán los ojos amoratados? Para los que se detienen en el vino, dice la Biblia. Ay de aquel que da de beber a su prójimo. Ay de Brugal, ay de Barceló. Ay de aquellos que son dueños de la Presidente, de la Heineken y todos los lavagayos de la República Dominicana. Están malditos por Dios. Pueden tener dinero, pero no lo van a disfrutar, porque la maldición de Dios está en su vida. Estamos en contra de los licoreros y de los tabaqueros y de todos aquellos que quieren hacer dinero, hermanos míos, subyugando a los hombres por su débil voluntad. Y después, como hizo, ¿verdad?, la compañía tabacalera, en un maratón en contra del cáncer, mandan $500,000 de pesos y una fanfarria para la tabacalera, cuando ellos mismos es que provocan el cáncer en el hígado, en la boca, en el esófago, en el estómago de la gente, porque tienen una conciencia sucia, porque saben que han hecho dinero y han lavado dinero a costa de los incipientes hombres y mujeres débiles que no le pueden decir que no al vicio y al pecado. Dios tenga misericordia de esos perversos. Dios se encargó de los enemigos de Jacob. Dice la Biblia que el terror de Dios cayó sobre ellos. Ay, hermano, cuando el terror de Dios cae sobre alguna persona, tú no quieres tener a Dios como enemigo. Faraón se equivocó. Y aquel hombre que era considerado como el semidios, Dios lo destruyó y lo sepultó en el mar. Abrió el mar rojo y él y a sus gentes de a caballo los eliminó. Y aunque los impíos liberales que no creen en la Biblia dicen que era que el mar rojo, mire, la marea estaba baja y fue que ellos cruzaron y después la marea subió y lo ahogó, ¿verdad? Y tantas mentiras. No, la Biblia dice que Dios abrió el mar y se los tragó. Se equivocaron. Porque no hay alguien que pueda con el Dios de nosotros. Él es el Dios de Sabaoth. Él es el Dios que nunca ha perdido una batalla. ¿Quién como tú, Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad? No hay uno como Él. Él no ha perdido una batalla. Él es el Dios. Él es nuestro Dios. Amén. Y todo aquel que quiera hacer algo malo contra el pueblo de Dios, por la santidad, la justicia, por nuestra doctrina, por lo que nosotros somos, por lo que creemos, por este bendito santo libro. ¡Ay, pobrecito de los homosexuales que están en contra de nosotros! Porque nosotros estamos en contra de la homosexualidad, del lesbianismo, de todo lo que es pornografía. ¡Gloria a Dios! ¡Ay de aquellos que están en contra de nosotros! Se la tienen que ver con Él. El terror de Dios cayó sobre sus enemigos. Jacob tuvo que rendirse a Dios por eso. Y lo último, hermano, es que la Biblia nos enseña
que Jacob se rinde a Dios porque él entendió que Dios le había bendecido en todo lugar en el cual él había estado. El capítulo 35, el verso número 9 al 15, note, apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padán Aram. ¿Y qué dice la Biblia? Y le bendijo. Y le dijo: Dios, tu nombre es Jacob. No se llamarás más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. También le dijo Dios: yo soy el Dios omnipotente. Crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac la daré a ti y a tu descendencia. Después de ti la daré. Y se fue de él Dios del lugar donde había hablado con él. Dios le dijo: ¿sabe? Yo te bendije en Padán Aram. Ahora te voy a bendecir aquí en Betel. Y sabe, hermanos míos, Dios nos ha bendecido. ¿Cuántas bendiciones nos ha dado nuestro Dios? Bendito el Padre y Dios de nuestro Señor Jesucristo, quien nos bendijo que con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Si eres salvo, si eres cristiano, ya Dios te ha bendecido. Porque la Biblia dice que Dios le dijo a Abraham: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Si tú eres salvo, Dios te ha bendecido con la salvación. Ya no tiene problema en esta tierra. Está libre de problema. El problema que puede enfrentar es la muerte. Y si te muere en Cristo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y la palabra de Dios nos dice, escúchame, que si eres nueva criatura, la palabra de Dios dijo, que el apóstol Pablo dijo: yo tengo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. En 2 Corintios el capítulo 5, el verso 1 dice: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos una casa hecha de mano de Dios, reservada en los cielos para nosotros, y ausente del cuerpo, presente al Señor. El día que nos moramos, no problema, hermano, no hay problema, nos vamos para el cielo y es mejor estar allá que aquí. Amén. Eso es una verdad. Y el mayor problema que tú y yo podemos enfrentar es la muerte. Y Cristo dijo: yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. No hay problema. Gloria a Dios. Él nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Eres bendecido. A ver, ¿por qué no eres un creyente consagrado? Yo le dije: yo te voy a bendecir. Voy a cambiar tu nombre. Cuando un creyente se consagra a Dios, hay un cambio. Porque entiende quién es Dios y a quién servimos. Mira lo que Dios le dijo a Jacob: tu nombre será Israel. ¿Por qué? Porque Jacob, ¿qué es lo que significa? Engañador y suplantador. Jacob ya deja de engañar y suplantar. Israel, ¿qué significa? Príncipe de Dios. Tú eres un hijo mío, el rey, tú eres un príncipe. Jacob, no te voy a decir Jacob, tú eres Israel ahora. Tú eres un príncipe de Dios. Yo quiero usarte como un príncipe del rey, un hijo mío. Pero tienes que entender, mira, también le dijo Dios: yo soy el Dios omnipotente. Tienes que entender quién soy yo, Jacob. Yo soy el Dios omnipotente. Crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac la daré a ti y a tu descendencia. Después de ti la daré. No he terminado contigo, Jacob. Tienes que entender quién es tu Dios ahora. Yo soy el Dios todopoderoso, el Dios omnipotente. Ese es tu Dios.
Dios y ese es mi Dios. No es un Dios chiquitico como dicen los falsos testigos de Jehová. No, es el Dios todopoderoso. Es a ese que servimos. Y mira el verso 14 y 15 concluyendo. Y Jacob erigió una señal en el lugar donde había hablado con él, una señal de piedra, y derramó sobre ella libación y echó sobre ella aceite. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar donde Dios había hablado con él, Betel. La Biblia, la palabra de Dios, nos enseña que Betel, ¿qué significa? Luz. Fue allí que Dios le dio luz, entendimiento, para que él comprendiera que él ya no debía de ser el mismo hombre, un engañador, un suplantador. Él debía de cambiar por lo que Dios había hecho en él. Él entendió que Dios lo había bendecido. Y en respuesta a las bendiciones de Dios, lo mínimo que él podía hacer era hacer ahora un pacto, ¿verdad?, sobre esa piedra y echar aceite en esa piedra como testimonio de lo que él estaba haciendo. Estaba consagrándose ¿a quién? Al Dios Todopoderoso. Voy a terminar diciendo: ¿qué es lo que Dios tendrá que hacer contigo, hermano y hermano, para que te consagres? Para que vivas para Él, para que llegue a la conclusión de que realmente vale la pena vivir para Dios. Mira, me estoy hablando contigo. ¿Eres un creyente consagrado, dedicado? Si no lo eres, ¿por qué no lo eres? Si Dios ha hecho tanto contigo en el momento de angustia, en el momento de aflicción, ahí cuando no hay esperanza, ahí cuando lo has necesitado, cuando otros te han querido hacer daño, Dios ha obrado en tu favor. Dios que te ha bendecido, te ha dado una familia hermosa, te ha dado hijos, te ha prosperado, te ha dado un buen trabajo, Dios te ha dado salud. En el momento ahí cuando te ibas a morir, clamaste a Él y Dios ahí te socorrió y se te olvidó eso. ¿Qué es lo que Dios va a tener que hacer contigo para que vivas para Él? Señor, gracias te damos por este día. Ayúdanos, Señor, a ser cristianos consagrados. Jacob no había entendido. No había entendido que Dios lo había llamado, que el Mesías viniera, Señor, a través de él, que él debía de ser un cristiano consagrado a Dios, no un engañador. Tenía que cambiar. Por eso tú le cambiaste el nombre cuando finalmente él tomó la decisión de consagrarse a ti. Señor, sigue obrando en nosotros. Damos gracias porque allí cuando creímos que no había esperanza, tú obraste. Cuando creímos que ya íbamos a desfallecer, angustiado, con miedo y temeroso, tú obraste en nosotros. Señor, allí cuando trataron de hacernos daño, tú nos socorriste y nos amparaste. Fuiste escudo para nosotros. Y nuestra vida nos ha bendecido porque ahora somos salvos, conocemos a Cristo. Hermanos, vamos a abrir el altar en esta mañana para orar.